mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores, pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después le dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla lo que está escrito de mí, fue contado entre malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los Olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación.
Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: ¿Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo siguió desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió: Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina, ¿quién te ha golpeado? Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho. Sí, lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos le hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el rey de los Mesías. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes,
a las autoridades y al pueblo y les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: Quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues que no ha hecho nada malo. No he encontrado en él ningún delito que merece la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando a suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decían: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de rodillas.
De pie. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudió a este espectáculo, mirando lo que ocurría. Se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismos que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, hoy estamos con toda solemnidad y con la alegría de este pueblo que se regocija. Digo, qué hermoso, ojalá pudiéramos todos perseverar de esta manera, pues ver tanta gente, tantos carros allá parqueados, no precisamente para ir a otro lugar, sino al lugar santo, a congregarnos precisamente en la iglesia como tiene que ser. Yo quiero felicitarlos a ustedes que se congregan con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con su familia, y que les están transmitiendo la fe, que les están diciendo, mira, lo que estamos viviendo es importante, y el único testamento realmente que nosotros damos, que vale mucho más que el oro, es precisamente esta fe que nosotros intentamos vivir. Te voy a dar para la reflexión solamente 2 puntos que espero que el Señor pues te pueda poner en el corazoncito, sobre todo para iniciar este tiempo de Cuaresma. ¿Te has dado cuenta este tiempo de Pascua que ya se acerca, cuando has vivido ya una Cuaresma o cuando intentaste vivir una Cuaresma? Porque estoy segurísimo que te hiciste una propuesta seria, muy seria. Bueno, voy a empezar esta Cuaresma y voy a dejar de hacer esto. ¿Y lo lograste? ¿Qué dices? No, yo tampoco. ¿Y por qué te lo digo? Porque hoy el mismo evangelio que hemos escuchado, por eso me di la tarea de que pudiéramos proclamarlo precisamente aquí, donde pudiéramos tener el oído abierto, nos va a regalar una frase que el Señor hoy va a decir 2 veces en el evangelio de Lucas cuando iniciamos la procesión. El Señor lo necesita. ¿Se refiere a quién? A un burro. El Señor lo necesita y lo va a repetir. Él dice, vayan al pueblo del frente y al entrar encontrarán un burrito amarrado en el que nadie ha montado todavía. Suéltenlo, tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo sueltan, díganle, el Señor lo necesita. Dicen que ellos fueron y soltaron al asnillo, pero respondieron, bueno, ¿y por qué están soltando al asnillo? Y ellos respondieron, el Señor lo necesita. Y es que el Señor sabe que tú necesitas esta Pascua, Él lo sabe. ¿Y sabes por qué quiero adentrarme en esta parte? Porque este personaje que no cuenta, que es un burro, pues viene mostrándonos a nosotros lo que es nuestra vida. Un burro no cuenta. Si tú te das cuenta, a los burritos siempre los dejan a campo abierto, casi que los sueltan para que ellos se vayan donde quieran. Si tú te das cuenta, un burro es testarudo, por eso le dicen burro, por eso nos dicen burros también cuando no entendemos. Y por eso, si te das cuenta, el burro intentas tú decirle que se vaya por aquí y él se rancha y él se queda quieto y él se para donde se quiere parar, pero eso no lo mueve nadie. Burro. Mira, ¿por qué te digo que es tan importante para mí este burrito?
porque el Señor me ha mostrado que ese burro soy yo, que quiere entrar al cielo, pero quiere entrar solo, que no se da cuenta que ese burrito, que para que nadie cuenta el mundo entero, que para el cual para nadie contó, para el Señor sí. Y por eso te digo que para mí es estupendo que te pueda predicar sobre este burrito, porque cuando tú te has dado cuenta, cuando dicen aquí, suéltenlo y tráiganlo, ¿suelten a quién? No, a ti. Esa es la buena noticia que te tengo hoy. ¿Sabes por qué? Porque no te has dado cuenta que, como yo y como muchos, no hemos podido soltarnos de lo que tenemos que soltarnos para entrar a la Jerusalén, que es la patria celestial, que es el cielo prometido. Y por eso te has dado cuenta que pareces un cangrejo, que intentas avanzar, pero siempre te vas para atrás. Y el Señor hoy te está diciendo que te envía a alguien. Y viene mi segundo personaje, que para mí, bueno, no es un personaje, es alguien que para mí aparece sutilmente en este evangelio de hoy y que yo nunca lo había visto y que me he dado cuenta que juega un papel importantísimo: el ángel que lo consuela. Y aquí es cuando yo veo, ¿no? Hay un ángel que es el que consuela precisamente a Jesús, porque ya se acerca el momento de la pasión. Y yo pienso, cuando nos regala la liturgia este color rojo que significa amor, que significa pasión, porque cuando hemos leído el evangelio dice la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la pasión conlleva muchísimo, pero muchísimo amor. Y si tú miras bien el evangelio, es la manifestación del amor más grande, más grande. El Señor nos está mostrando eso, un amor el más grande. Siempre veo yo esa insistencia, ¿no?, del Padre misericordioso, que es capaz de arriesgar a su Hijo único, lo sumerge en medio de nosotros para manifestarnos el amor. Y viene el Hijo y se queda con nosotros y hace hasta lo imposible, revelando el amor del Padre, y se entrega en la cruz solo por amor. Y nos da el Señor además la gracia del Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos colma del amor. Pero todavía no se ha completado la obra. Y aquí es cuando la pasión se vuelve más fuerte. Podría yo decir que pasión sin dolor no es amor. Porque se necesita, ¿no? Cuando tienes tu amor y cuando vives con pasión, amas tanto que las lágrimas tienen que aparecer ahí. Como he pensado yo en este ángel que acompaña precisamente al Señor allí en su sufrimiento. Y ahora cuando Carlos hacía este bellísimo salmo, que no lo había sentido de tal manera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué maravilla poder sobre todo meditar sobre este salmo, porque seguro que nosotros hemos pensado en acontecimientos exactos de nuestra vida: Dios, ¿dónde estás? Dios, es que no te siento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso se me mete a mí en la cabecita, pues contemplando estas imágenes de cómo allá en Ucrania estallan bombas en un metro justamente donde hay una cantidad de gente, ¿no? Y es como el tiempo de que la gente exclame ahí: Dios mío, ¿pero dónde estás? Dios mío, ¿por qué me abandonas? Y veía yo, ¿no?, a ese hombre que se cogía la cabeza porque no sabe su mamá si la destruyó la bomba o si la va a encontrar tirada o si desapareció, y veía a la gente gritando, y veía a la gente angustiada, y veía a la gente que no podía sentir que hasta debajo del sótano más seguro, hasta ahí también llegaba una bomba que es capaz de direccionar y dirigirse a tantos kilómetros para acabar con la vida de otros sin ningún problema en contados segundos. Y podríamos nosotros decir: bueno, ¿y dónde está el ángel que consuela? Pero también yo podría pensar en eso, porque nos quedamos muy allá, pero también podemos vivir nosotros en la pasión muy acá. Yo pienso, ¿cuántos papás? Hoy me daba la alegría de ver en el barrio, allá en Campobello, muchas de las familias, fue bellísimo, muchas de las familias llevaban a sus papás ancianos a la misa. Y yo pensaba eso, ¿no? Cuando ardemos o procuramos ardir de pasión como el Señor lo quiere, yo te pregunto a ti, tu anciano papá, tu anciano mamá, tu abuelo que se quedó allá postrado en la casa, entonces dime de qué manera tú vas a vivir la pasión cuando realmente el amor lo tienes ahí en casa, cuando el consuelo que tienes que dar tú como un ángel está allí en tu hogar, y que no te diste cuenta que ahí está reclamándote, que ahí está cuando tú seguramente hasta le tratas mal, ahí está.
Y yo veo esto cuando yo siento, ¿no? ¿Cuántos han perdido sus seres queridos? Y la verdad, tú has podido acompañar a esas personas que se le fue su ser querido, porque este tiempo tan duro, lo están padeciendo ellos también. Y no podríamos decirles, no pasa, eso pasa pronto, tranquilo, que eso en unos días ya todo vuelve a comenzar. No será tan fácil para aquel que ha perdido su ser querido. Y hoy yo veo tan bonito todo, puedo juntar estos dos, porque miren, nos podemos quedar, hijos queridos, listo, Judas como lo traicionó, pues como nosotros, que a veces por unos cuantos pesos somos capaces nosotros de refugiarnos más en el negocio que nos regala 3 pesos que en poder santificar el domingo con la familia, de poder ir a la iglesia. Estoy pensando en eso, que como Judas también vendemos al mismo Cristo cuando nosotros hemos pretendido pensar que nos va mejor si ponemos el dinero de primero. Y pienso yo en la negación de Pedro, no tan juzgado Pedro y tan amado por mí, yo siempre digo, porque Pedro soy yo, pero ¿cuántas veces nosotros le hemos caído a Pedro? Uy, lo negó. Estoy seguro que tú serías igualito. Donde llegue a aparecer alguien aquí a profanar el templo de alguna cosa, te lo aseguro que no haces nada, y seguro que volteas a mirar a otro lado, y es seguro que como Pedro dices, yo a él no lo conozco. Y somos así, metidos en todas estas figuras, y entonces podemos decir, sí, Pilato también se lavó las manos. Claro, cuando tú te das cuenta que los pecados son los del otro y tú te lavas las manos sabiendo que los tuyos son los peores. Y podríamos tomar unos cuantos, ¿no? Barrabás, ese que todo mundo cree que fue lo mejor que pudieron hacer, cuando al que tildaban el que decía que el que te pega una fetada en una mejilla pon la otra, ese mismo que decía, si alguien te dice que te preste algo, pues no le reclames, si alguien te quita, pues no le pidas, si alguien te dice camine tantos kilómetros, pues camina. Ese mismo que no es tan válido, ese no tiene una predilección por una humanidad que se está olvidando de Dios y que se está olvidando muy rápido. Hoy siento que me da tanta alegría en la primera celebración, igual con ustedes también, la multitud de gente que ha venido. Pero hijos queridos, miren, nosotros tenemos que hacer esa diferencia. Hoy tú cuentas para Dios, ¿sabes? Porque si te metiste en este evangelio, en esta breve reflexión, quizás en mi pobre reflexión, si te metes en este contexto, el Señor ha querido soltarte y te ha soltado a ti para que te des cuenta, claro, no pudiste llegar a la Jerusalén porque te ha pesado más el sentirte atado por tus pecados. Y te has dado cuenta que hoy el Señor te está diciendo, para mí, si cuentas, aunque te traten como un burro, aunque te hayan dicho alguna vez que eres un bruto, aunque te hayan dicho que tú no podías, para mí si cuentas. Y por eso hoy yo me alegro tanto, porque yo digo, Diosito bendito, es sentir uno en la carne, en la piel, en el ornamento, en todo el ser del sacerdocio, cuando entra Jesucristo, ¿no? Porque uno dice, Dios, o sea, es sentir eso, es sentir que en algún momento, mientras el no futuro para un joven se convierte en vida eterna y en vida de abundancia, cuando se da cuenta que quizás para ese burro que a nadie le servía, para Dios sí. Y esto seguramente te va a salvar a ti también, para que tú recuerdes que el Señor ha venido y te ha regalado seguramente un ángel o un apóstol o un discípulo para desatarte a ti y para decirte, es que contigo va Jesús. Y Él mismo te está conduciendo hacia la casa del Padre. Y es el mismo que te va a llevar a la nueva Jerusalén. Es el mismo que te conduce al cielo, aunque te hayas equivocado, aunque hayas cometido tantos pecados, aunque hayas traicionado a Jesús, aunque lo hayas negado, aunque te hayas lavado las manos, aunque hayas preferido otras cosas, aunque hayas tenido una vida como sea tormentosa. Hoy el Señor te está diciendo, tú eres mi instrumento. Y por eso aquí yo me meto en esto, porque siempre creo pues que Dios habla de una manera tan sencilla y tan profunda a la vez. Para mí, en estos dos personajes que yo quiero profundizar, dos personajes que no hablan, que no son protagonistas, como no es protagonista aquel que le sabe servir al Señor, que aunque no cuente para los demás o para la sociedad, para Dios sí cuenta. Y esto se lo quiero decir seguramente a un joven que hoy necesita esta palabra. Que aunque te desprecien, que aunque te hayan tratado como un animal, que aunque no cuentes para alguien,
para Dios sí. Amén. Pidámosle mucho al Señor eso, papito. Pidámosle mucho al Señor que nos ayude a caminar con Él. Que no te sientas ajeno. Esto me gusta, ¿sabes? Porque es el Señor diciéndole a ti y diciéndome a mí: yo te necesito. Porque no quiero estar solo el Jueves Santo cuando parte el pan y tú estés tan ocupado y no participes de la cena. Te va a decir en la noche: es que yo te necesito. ¿Sabes por qué? Porque tendremos una noche de oración junto con el Señor, a solas con Él. Y vamos a estar aquí. Y yo te digo, ¿no? Es el Señor quien te necesita para que vengas a adorarle, que saques el tiempo para estar con Él, las horas que sea, que puedas trasnochar si quieres, porque trasnochas muchas veces en las cosas del mundo, en las cosas más vanas, porque te queda más fácil seguramente abrir los ojos cuando estás hartando trago o cuando estás en la perdición que cuando estás de rodillas ante Dios. Y mira lo que te dice el Señor: yo te necesito aquí en esta vigilia. Y el mismo viernes, caminando con Cristo en la cruz, para que podamos acompañarlo también a la vía dolorosa, hay que subir al Calvario con Él, hay que morir para poder el sábado poder resucitar. Ese es el riesgo que corremos nosotros, hijos, en Popayán, en la fe que nosotros intentamos profesar, que balconiemos, que nosotros sencillamente nos hagamos acá los del palco y veamos toda la pasión que va pasando en esta tradición tan bellísima de tantos años en Popayán, donde yo no me meta ahí, porque entonces quedo viendo como una película. Qué linda la película, qué hermosa la película. Y entonces es cuando me voy a preocupar más por el incienso que tengo que llevar como sahumadora, pero no me voy a preocupar por la vida casta que tengo que vivir para poder llevar un incienso, precisamente haciendo la antesala al Señor que viene con la cruz. Entonces voy a entender que no es el músculo que me invita a mí a mostrarle a los demás que ya llevo tantos años cargando, que esta es mi vanagloria, cuando realmente vivo una vida en desorden, cuando ni siquiera he asistido al sacramento del matrimonio, cuando no vivo el sacramento, cuando no he perdonado. ¿Qué vale más? El que puedas mostrarle a los demás el músculo que va creciendo o tu corazón vacío que no ha podido amar. Aquí es cuando yo digo, corremos un riesgo. Podemos nosotros preocuparnos por las velas, podemos preocuparnos nosotros por todo lo que tú quieras, pero seremos solamente espectadores. No, Cristo aquí te dice: yo te necesito. El Señor te necesita. Y qué bueno que hoy podamos decirle también a alguien: no, yo te necesito, porque eres mi Cristo, porque eres mi ángel, porque quizás yo sea el burro que te estoy transportando a encontrarte con el Señor. ¿Y qué tal si hoy adelantas una Pascua para decirle a ese alguien, a tu hijo: yo te necesito? O le dices a tu esposo: yo te necesito. O le dices a tu mami: yo te necesito. Les costó, ¿no? Burros. Porque solo 3 de inmediato reaccionaron. 3 los vi. Porque te cuesta decirte a otro: yo te necesito, porque tú piensas que tú eres más necesario que cualquiera. Déjate tocar por esto, porque el Señor te está diciendo: yo te necesito. ¿A quién se lo dijo? El Maestro te necesita para que ames, para que ardas de pasión. Dile a tu hijo: yo te necesito. Dile a tu papá: yo te necesito. Dile a tu mamá: yo te necesito. Dile a tu amigo Elías: yo te necesito. Díselo. Sebas, Anita, Johan, Santiago, Carlos: yo te necesito. Andrés: yo te necesito. Milena: yo te necesito. Yo te necesito. Mi dulcecito, ¿dónde estás? Yo te necesito. María: yo te necesito. José: yo te necesito. ¿Se lo has dicho a alguien? Díselo. Amén. Yo también. Y ese Señor mostrando que solos no podemos subir nosotros al cielo, que vamos juntos, nos perdemos. Pero cuando el Señor ha dicho esto de ser servidores, ¿no? Entonces es ahí cuando yo no me tengo que creer el Mesías que lleva a otro, sino cuando yo tengo que tomar la posición del burro que silenciosamente carga con el peso también de los otros, que es capaz de subir al otro al lomo y llevarlo con Jesús al encuentro con el Padre bueno. Que tengas una Semana Santa diferente,
porque eres el afortunado, el bendecido y el agraciado que el Señor ha dejado, mientras muchos se fueron en 2 años, muchos. A ti te ha dado esta bellísima oportunidad de decir: voy. Pero yo te vuelvo y te digo: mira, no corras el riesgo de que nosotros nos quedemos en la pomposa Semana Santa, cuando el Viernes Santo lo más solemne sale y nos quedamos con un Cristo que murió. Jesucristo resucitó y vive. Y por eso la Pascua tiene que ser un signo bello, donde la Pascua todos vengan a la iglesia y se pongan un traje nuevo, y cuando lleguen a casa haya un banquete y todos de verdad digamos que Jesucristo ha resucitado, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros celebremos la fe. No es una fe de muertos, es una fe de vivos. Que tengas una bonita, pero bonita y diferente Semana Santa, porque el Señor te ha dicho: te necesita. Amén. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de